Este es su programa, Lo que Dios nos dice por la Biblia. Pasa todos los viernes después del noticiero de la noche y los sábados después del noticiero del mediodía. Tenemos cultos en calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos. Hasta el fondo de la Colonia Los Naranjos, bajando a la mano derecha, estamos adelantito del gimnasio y del asilo de ancianos. Tenemos cultos a las 10 y 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y miércoles hay estudio bíblico y oración a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga al oír el mensaje de Lucas 15, Lucas capítulo 15. Pero antes vamos a escuchar una pieza de música. Les invitamos a abrir sus Biblias al Evangelio de Lucas, es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el tercer Evangelio, capítulo 15, donde vamos a hacer un estudio de demasiado interés, debe de ser para todo ser humano. Vamos a hablar de la parábola del hijo perdido, comúnmente llamado la parábola del hijo pródigo. Es llamado este hijo, como vamos a ver, el hijo pródigo, por su manera de vivir, como dice en versículo, aquí en versículo 13, que vivió perdidamente, desperdició los bienes de su papá y malgastó todos los bienes de su papá. Por eso es llamado el hijo pródigo. Pero también se puede llamar esta parábola, esta enseñanza, la parábola del hijo perdido. Porque está en el contexto de esta parábola, hay dos parábolas antes. Y todos forman una gran unidad. Todo capítulo 15
tiene la misma enseñanza en el corazón y en la mente de Dios. En el contexto de la parábola del hijo pródigo, había una parábola de la oveja perdida en versículos 4 al 7, y también una parábola sobre la moneda perdida en versículos 8 al 10. Y comenzando en versículo 11 hasta el fin del capítulo, versículo 11 hasta versículo 32, se trata de dos hijos realmente. Es una parábola que habla de dos hijos. Principalmente la enseñanza se enfoca en el hijo menor, el hijo pródigo o el hijo perdido, y después en la última parte, versículos 25 al final, habla del hijo mayor, que era un hijo bueno, se puede decir, justo se puede decir, pero envidioso y enojado al ver el trato que su padre le dio a su hermano menor, el hijo pródigo y perdido. Bueno, vamos a tratar de hacer sentido de todo esto. Pero el contexto de todo este capítulo 15 de Lucas, de estas tres cosas perdidas, es cuando se acercaban a Jesús, versículo 1, todos los publicanos y pecadores para oírle. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos en el Imperio Romano, que a menudo exigieron más de lo que estaba ordenado. Pidieron más de la gente que deberían y llenaban su propia bolsa, porque por eso eran odiados por la gente en los tiempos de Jesús. Entonces, Jesús muchas veces hizo referencia a los publicanos como relacionando estos publicanos con personas malas. Todo el tiempo juntaba Jesús en sus enseñanzas. Hablaba de los publicanos en la compañía de todas las malas personas en la sociedad, como los gentiles, que eran los incrédulos, los inconversos, las rameras, que eran las prostitutas, los ladrones, los adúlteros y los pecadores. Entonces los publicanos y los pecadores vinieron a Jesús, se acercaban a Él, y Jesús recibía a ellos y aún comía con ellos. Y entonces los fariseos y los escribas, los religiosos, los más religiosos en el pueblo de Dios, miraba a Jesús diciendo, ¿cómo puede este hombre ser un profeta de Dios o un buen hombre o un buen maestro si recibe a estos malos hombres y come con ellos? Entonces Jesús vio necesario en este momento dar una enseñanza que una vez para siempre iba a mostrar la actitud de Dios hacia los peores de los pecadores que de veras quieren arrepentirse, cambiar su vida y volver a Dios. ¿Qué piensa Dios de los peores de los pecadores que de veras quieren volver a Él en arrepentimiento y ser restaurados y arreglar su vida con Dios? Pero entonces, gracias a Dios por estas tres parábolas. Comienza Jesús con una oveja perdida, que entre las 100 ovejas del pastor, perdiendo una oveja, deja las 99, va en pos de la oveja perdida hasta encontrarla. Y dice, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y Jesús dijo, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Después la parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, una moneda usada en aquellos tiempos, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma
que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y entonces Jesús comienza la tercera enseñanza, la parábola del hijo pródigo o el hijo perdido. La tercera cosa perdida era uno de dos hijos de un padre. Vamos a comenzar pensando en este momento para ver la actitud verdadera de Dios hacia personas perdidas en su pecado, que han desperdiciado todos sus bienes, todos los bienes y el bien que Dios les había dado, y llegan a pobreza total, pero quieren arrepentirse y quieren volver a Dios. ¿Qué es la actitud de Dios hacia ti o hacia mí o cualquier pecador que está dispuesto ya a dejar atrás la vida perdida, la vida pródiga y volver a Dios? Bueno, vamos a comenzar, número 1, viendo que un hombre tenía dos hijos. Es el principio de esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, hablando de su herencia. Y les repartió el padre al hijo mayor y al hijo menor los bienes. Vamos a ver en primer lugar, el hijo perdido pidió y desperdició los bienes de su padre, es decir, su herencia. Pidió y desperdició la herencia que le dio su papá. Porque siguiendo, la Biblia dice en versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Por eso es llamado el hijo pródigo. Y cuando todo lo hubo malgastado. Vamos hasta allí. Cuando todo hubo malgastado. Entonces, en primer lugar, el hijo menor pidió y desperdició todos los bienes de su padre, toda la herencia que su padre le había dado. Desperdició, viviendo perdidamente hasta malgastar todo y perder todo. Pero número 2, él llegó a experimentar una profunda pobreza. Él llegó a experimentar una profunda pobreza. Comenzando en versículo 14, dice: después de haber malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. En segundo lugar, él llegó a experimentar una profunda pobreza, habiendo desperdiciado todo, y ahora, peor aún, las cosas fueron de mal en peor, un tiempo de hambre y escasez. Comenzó a faltarle y llegó a una profunda vergüenza en este momento, porque para hallar trabajo, adquirió un trabajo apacentando cerdos. Amigos míos, los cerdos para los judíos eran animales inmundos, fueron permitidos a comer carne de cerdo porque eran animales sucios, inmundos. Un comentarista dijo que no era prohibido para los israelitas apacentar a los cerdos, era bajo maldición que lo hicieran. Bueno, entonces en este momento vemos un hombre haciendo un trabajo vergonzoso para un buen judío. Y peor aún y más vergonzoso, él quería comer la comida de los cerdos, las algarrobas, pero nadie le daba. Una situación demasiado triste. Tenía un fuerte deseo, dice la Biblia,
de llenar su vientre de esta comida de animales inmundos para él, y nadie le daba nada. En este momento, este hijo pródigo y perdido estaba completamente humillado, completamente. Quizás llegó a una condición de plena frustración, una frustración fuerte, hasta llegando a un desánimo, enojado con Dios, enojado con su padre, enojado con la misma vida y enojado consigo mismo. Pero la realidad es sí, la falta estaba con él y en él. Entonces, en tercer lugar, acerca de lo que pasó con este hijo perdido y pródigo, por fin se arrepintió y decidió volver a su padre y a la casa de su padre. Noten, versículo 17 dice, y volviendo en sí, volvió a su razón, se dio cuenta ¿qué le había pasado? Sintió, amigos, su error a través de la escasez, la pobreza y la vergüenza y humillación profunda que experimentaba. Él volvió en sí, es decir, se arrepintió. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Él llegó a ver lo que tenía antes y lo que no tenía ahora. Y lo que otros que eran de menos estima, ¿verdad? De menos importancia en los ojos de su padre, sus criados, viviendo bien en la casa del padre y teniendo abundancia de pan, y él no tenía nada. Entonces ahora comenzó a razonar en lo que tenía antes y no tenía ahora, y lo que otros menos dignos que él tenía y él no tenía. Dios lo permitió a este joven, amigos, lo permitió en su amor y misericordia tocar fondo. Era el amor y misericordia de Dios. Tocó fondo. Fue quebrantado ahora en su vida y en su corazón sobre lo que él hizo en pedir la herencia de su papá y en malgastar todo viviendo perdidamente. Y llegó a una profunda pobreza. Por fin se arrepintió. Gracias a Dios, tocar fondo, fue quebrantado y se arrepintió. Pero también decidió volver a su padre. Dice, volvió a su padre, número 1, para confesar su pecado. Versículo 18, dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, es decir, contra Dios, y contra ti. Decidió volver a su padre para confesar su pecado contra Dios y contra su propio padre por su ingratitud, su necedad, su soberbia, su irresponsabilidad. Número 2, para confesar su indignidad. Versículo 19, esto propuso decir a su papá llegando a casa, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Iba a confesar su indignidad de ser su hijo. Y número 3, iba a pedir favores y misericordias de las cuales era indigno y no era merecedor. Hazme, papá, he vuelto a ti, reconozco mi error, solo hazme como uno de tus jornaleros, uno de tus criados, de tus siervos. Esto me basta, Padre, no merezco más. Entonces la Biblia dice en versículo 20, y levantándose, vino a su padre. Amigos, esta es la parte más difícil para él y para nosotros. Un paso muy difícil, pero muy necesario. Si habrá restauración y reconciliación y bendición
y aún salvación en nuestra relación con Dios, como vamos a ver en su relación con su Padre. Un paso difícil, pero no imposible, amigos, pero absolutamente necesario. En este arrepentimiento, decidir volver al Padre e ir. Y ahora, número 4. Mire, vimos que él pidió y desperdició su herencia de su padre. 2, él llegó a experimentar una profunda pobreza y humillación. Número 3, se arrepintió y decidió volver a su padre. Pero ahora, número 4, este hijo pródigo, hijo perdido, fue recibido de manera completamente inesperada e inmerecida de parte de su papá. Fue recibido de manera completamente inesperada e inmerecida. Dice, y levantándose, vino a su padre. Quizás en todo el camino con autorreproches, regañándose a sí mismo, golpeándose a sí mismo, enojado por todo lo que había hecho, con miedo de lo que su papá iba a decir o hacer con él, con incertidumbre, inseguridad y seguro con ansiedad y mucha inseguridad. Pero ahí caminaba hacia la casa de su papá, decidido en su arrepentimiento arreglar hasta que pudiera su relación con su papá. Ahora vamos a ver dos cosas ahorita. Número 1, ¿qué esperaba este joven, este hijo pródigo y perdido de su papá? ¿Qué esperaba de su papá? Es probable que esperaba un padre disgustado en extremo, enojado, pero grandemente y bien molesto con él. Esperaba su reprensión, su regaño, su castigo fuerte. Quizás que le iba a correr y decir, jamás vuelves a esta casa por lo que hiciste. Es probable que esperaba lo peor de su papá. Y amigos, ¿qué merecía este joven? Pues no esperaba nada de su papá. No merecía nada, no merecía nada. Solo merecía toda la pérdida que experimentaba hasta aquí y todas las consecuencias malas y negativas que le esperaban todavía por estar separado de su padre, lejos de la bendición de Dios y de su padre. Pero número 2, esto es lo que esperaba, pero número 2, ¿qué encontró cuando se acercaba a su padre? ¿Qué encontró? Número 1, dice la Biblia en versículo 21 que su padre le vio de lejos. Dice versículo 20, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Lo vio su padre. Mire, gracias a Dios que su padre todavía aún vivía. Gracias a Dios. Y el padre estaba pensando, mi hijo todavía aún vive. No sabemos qué estaba en su corazón, pero se vieron a sí mismo. Y el padre específicamente vio a su hijo. Número 2, dice que su padre fue movido a misericordia. Dice en versículo 20, y fue movido a misericordia. Esta palabra habla de los profundos sentimientos de su corazón, de su padre. Sintió amor, sintió afecto, sintió compasión. Fue movido a misericordia como Jesús cuando vio las multitudes como ovejas sin pastor. Mire, gracias a Dios. Jesús es un Dios misericordioso. No tenemos que ir por medio de su madre para llegar a Él. Jesucristo mismo es lleno de misericordia. Dios el Padre es lleno de misericordia. Solo tenemos que ir a Jesús y por Jesús directamente al Padre. Directamente porque es un Dios de misericordia. Pero número 3, su Padre corrió hacia Él. Versículo 20 dice, y corrió. El papá cuando vio a su hijo y sintió este amor y misericordia, estaba listo para recibirlo, listo para perdonarlo, listo para restaurarlo. ¿Cómo dices tú esto, hermano Mateo? Porque mire, en cuarto lugar, su padre le abrazó y le besó, le cubrió de besos. Versículo 20 dice, y se echó el padre sobre el cuello de su hijo y le besó. Le besó.
Mire, una señal de favor, una señal de amor, una señal que estaba dispuesto a recibirle y restaurarle y ser reconciliado con él. El hijo todavía no estaba captando todo esto. Comenzó a confesar su pecado, como había dicho y preparado antemano, su confesión a su papá. Comenzó a confesar su pecado, su indignidad, pero antes de terminar todo, o al final de hablar, él dijo, el papá, como si dijera, ya hijo, ya no digas más. Y el papá dice en versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amigo mío, ¿qué está pasando en estas tres parábolas de tres cosas perdidas? Dios está mostrando su corazón infinito, eterno y tierno de amor, de gracia, de misericordia, de favor inmerecido hacia un mundo pecador. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Jesús, que murió en la cruz por todos los pecadores, los más inmerecedores, los más indignos, los peores de pecadores, los más perdidos y pródigos de los pecadores. Dios envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros, amigos. Escucha la buena nueva del Evangelio. No tienes que limpiar y corregir tu vida para presentarte a Dios y ojalá me va a aceptar. Ya Dios está dispuesto a recibirte de igual manera que el Padre recibió a su Hijo en ropa sucia, sin calzado a lo mejor, con ropa sucia, sin anillo que era señal de favor, de afecto, de autoridad. El hijo perdió su derecho de ser un hijo de su padre. Vivió como un perdido. Pero Dios está dispuesto a recibirte a ti y a mí tal como somos, con tal que estamos por fin arrepentidos. No despreciará un corazón contrito, humillado. Dios te recibirá tal como eres si vienes a Él arrepentido y vienes a Él creyendo que Él en su amor ya proveó por todo tu perdón y toda tu salvación y reconciliación eterna con Él. Mira la cruz, mira el amor del Padre, poniendo todo tu pecado sobre su Hijo y tomando toda tu perdición y condenación eterna y poniéndolo sobre su Hijo en la cruz. Cristo fue desamparado por un breve momento ahí en la cruz. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Para que tú pudieras ser perdonado y salvado y nunca abandonado y desamparado por Dios en la eternidad. Ve la sangre de Cristo en la cruz. Esas gotas fueron derramadas por ti para pagar por cada uno de tus pecados. Con tal que estés arrepentido por fin y deseoso volver a Dios, te animo a hacer esto. Vuélvete a Él ahora en oración. Pero cree que Jesús ya pagó por todos tus pecados. Cree entonces el amor de Dios y pide perdón y su regalo de salvación y vida eterna. Que Cristo venga a tu corazón, te limpie de tu pecado y te dé el regalo de perdón y vida eterna. Y la Biblia dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todos los que reciben a Cristo llegan a ser hijos de Dios. Dios les da autoridad, potestad, poder. Como este hijo pródigo se arrepintió y volvió, y el Padre le recibió con todo el amor de su corazón y todos los favores que no mereció, Dios el Padre hará lo mismo contigo. Si en arrepentimiento de tu vida en el pecado vienes a Él
aunque aún temblando y temeroso, pero creyendo que Dios dio su Hijo por ti en la cruz y está dispuesto a perdonarte por la sangre que Cristo derramó en la cruz, invoca a Cristo, invítale a tu corazón ser tu Salvador, entrega entonces tu vida a Él y decirle, Señor, tú eres mi Señor y Salvador de aquí en adelante, haz lo que quieras con mi vida. Y las cosas que no hará Dios por ti el resto de tu vida, siendo su Hijo en verdad, y que herencia no será tuya en la gloria eterna por toda la eternidad. Que Dios le bendiga. Está cerca la salvación a ti, amigo mío. Búscala, está a la mano, está a la puerta. Que Dios te bendiga. Damos gracias a Dios. Es un Dios de amor. Es un Dios de gracia y favor inmerecido. Y es un Dios grande en misericordia. Lee Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, amigo. Lee Efesios 2, 1 al 10 para ver este amor, esta misericordia, esta gracia o favor inmerecido de Dios para ti en Cristo Jesús. Y sigue oyendo este programa. Estamos aquí gratuitamente y también gratuitamente puedes venir a calle Felipe Ángeles, Colonia Los Naranjos, adelantito del asilo de ancianos, para escuchar la buena nueva de la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, para que tú puedas acercarte a Dios de veras por medio de su Hijo Jesucristo y tenerle como tu Salvador y servirle como tu Señor. Pues cultos son domingos 10 y 11 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles a las 6 de la tarde. Bienvenidos todos. Pues ahora, antes de terminar este programa, vamos a escuchar otra pieza de música.